Cuando queremos aplastar a alguien, le atribuimos ideas o una opinión que no tiene. Edgar Morin. Este filósofo teórico del pensamiento complejo nos lleva a pensar de un modo en el cual las familias se juntan a veces y con intención o sin intención terminan aplastando las ideas de la otra persona o haciéndola sentir de un modo con ideas que no tienen o tengan. Uno se preguntaría aquí, en este caso, ¿cómo se haría una transformación, un giro? ¿O cómo haríamos para poder moldear o construir o crear una propuesta distinta para las familias con este pensamiento? ¿Cómo hacemos para hacer ese giro? Interesante, sería interesante porque esto nos ayudaría a trabajar con las familias de un modo más transformador. Hay una propuesta y la propone Sheila McNiman cuando ella habla acerca de la inteligencia emocional, o mejor, de la inteligibilidad relacional. Y ella dice que tendremos que pensar entonces en construir unas relaciones más inteligentes, pero más que inteligentes es la cualidad de la inteligencia. Por eso habla de la inteligibilidad relacional. ¿Cómo haría? Miremos. Ella dice así: una vez situados en la inteligencia relacional, podemos desplazar nuestra atención, como dice Samson, a lo que sucede entre las personas en lugar de centrarnos en lo que sucede dentro de cada una de ellas. Coloquemos un ejemplo. Llegamos a visitar una familia o nuestros familiares y cada uno va a expresar, pero usted me ofendió, ¿usted por qué me dijo eso? No, yo no dije eso. ¿Usted por qué llegó tarde? No, pero es que me pasó una situación que me impidió llegar tarde. Cada uno allí está hablando desde dentro, desde lo que tiene, desde su postura. Samson nos está invitando a que pasemos al entre, es decir, que cuando me acerco a las personas debo pensar lo que sucede entre ellas. ¿Qué hay entre ellas? Somos familia. ¿Y cuál es el principio de la familia? La fraternidad, el amor, el respeto. Entonces vamos a hablar de modo que la conversación se nutra en el respeto y termine hablando de respeto, termine hablando del amor, más que del dolor, el argumento que tiene cada uno es qué sucede entre cada uno de ellos. Volver allí a pensar en lo que sucede entre es un principio muy generador, muy constructivo, muy restaurador. Miremos un caso que de pronto nos permite ilustrarnos en pensar en lo que sucede entre más que lo que sucede dentro de cada uno. Hay un episodio de las Escrituras que es muy revelador acerca de esto, y es este que tenemos acá. Aquel día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Aquí es interesante ese mientras hablaban, mientras estaban, ese es el entre, ¿qué sucede entre ellos? Aparece Jesús. Entonces ya va a aparecer no tanto lo que opinan ellos, lo que opina Jesús, sino que lo que sucede en ambos. ¿Qué sucede entre ambas partes? Miremos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Jesús dice, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí está una manera muy inteligente de relacionarnos. Jesús, ellos dijeron, el dentro es, ¿usted no se ha enterado? O sea, hablan desde la incomodidad. ¿Qué te pasa? Porque, ¿cómo se, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Que no te enteras. ¿Qué te pasó? Es como esos señalamientos que hacemos a las personas de la familia o a alguien que no se olvida o incumple y queremos reteñir algo y como diría Morin diría aplastarlo cuando queremos aplastar a alguien. Entonces, ¿usted no se ha enterado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo lindo de Jesús es que dice,
¿y qué es lo que ha pasado? Ahí busca el hilo. ¿Qué está hablando el otro? Y dice, ¿y qué ha pasado? Enséñame. Es desde el no saber. ¿Qué ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret era un profeta. Y le cuenta toda la historia que todos sabemos, toda esta historia. Jesús le va a decir, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y después siguió al acercarse y se dirigía, pero ellos dijeron, quédate. Así que entró, se quedó con ellos. Luego, estando en la mesa, bendijo el alimento. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Qué interesante. Es suficiente. Es lo que pasaba entre ellos. Y ya cuando pasó, eso es suficiente. Desaparece. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros. Ahí está el secreto. ¿No ardía nuestro corazón? El término ardía en griego es es eimi, que puede verse de este modo. Aquí tenemos una explicación que me parece muy interesante y es existo, y se traduce así. Eimi, 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 eimi. Ese eimi está diciendo es existo, existir, suceder, pero el texto a la vez está diciendo no ardía, o sea, no existíamos mientras él conversaba. Quiere decir que cuando una persona está conversando, cuando están sucediendo las cosas entre, es que se arde. Y arder en griego es eimi, y eimi es existir. O sea, un ser humano vuelve a la existencia cuando se encuentra con otro. Por eso la alegría, por eso sentarse al lado de una taza de té o un almuerzo, invitarse, llamarse, eso es una necesidad, el estar en los encuentros. Por eso el encontrarse con la familia, con los amigos, es una gran oportunidad, porque es la oportunidad de vivir distinto a quien está en la cárcel, porque está carente de ese encuentro, de esa vivencia que podría tener algo y no puede. Anhela estar en comunidad. Juan de Patmos en el Apocalipsis se encontraba muy mal porque estaba en ostracismo, estaba aislado. Y Jesús es el que lo lleva a sentirse como en comunión mientras en ese aislamiento vivía. Pero aquí hay algo interesante, no ardía nuestro corazón. Y el texto dice mientras, me llama la atención esa frase, mientras. Mientras es una conjunción verbal que se traduce de este modo, que de manera semejante, mientras, cuando, en tanto, miremoslo en esa frase acá, aquí está, frases como, mientras pasaba, ese mientras es una conjunción, pero de tiempo, que permite, entre tanto suceden las cosas. Eso llama mucho la atención. Ese no ardía nuestro corazón mientras conversamos, esa es la asistencia que vuelve a la vida. Y aquí tenemos un episodio, un relato, otro autor, a ver si lo tenemos por acá, que es Martin Buber, algunos ya lo conocen. Lo importante no eres tú, lo importante no soy yo, lo importante es lo que sucede entre tú y yo. Este judío hablaba y decía también que toda vida verdadera es encuentro. O sea, si queremos tener una vida buena es cuando nos encontramos. Por eso la idea aquí no es encontrarnos para qué, no es encontrarnos para aplastar a alguien o atribuirle ideas o una opinión que no tiene. No, es buscar cómo manejamos el rato, el momento, de modo que sea pacífico. Por eso Jesús dice, felices y bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Es una invitación para ser hijos de Dios con nuestras familias. Ante esto, quedamos con un desafío, y es el próximo encuentro, ¿cómo va a ser? Lo vamos a hacer pensando en lo que pasa dentro de nosotros o pensando solo en lo que pasa dentro de las otras personas con sus frases que de pronto hieren o molestan, o lo vamos a hacer pensando en el entre.
este desafío es el que permitirá, como dijo el escritor del Evangelio, que nuestro corazón arda cuando recordamos lo que hemos encontrado o el encuentro que hemos pasado. Ese encuentro, recordemos que es llamar a la asistencia, es volver a asistir, generar la dinámica de vida a los encuentros de familia. Muchas gracias.